Segunda a los Corintios, capítulo 3, el verso 5. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ese es el texto lema de este diplomado, ministros competentes de un nuevo pacto. La página 1 del material, entonces vamos a empezar definiendo la palabra ministro y la palabra ministerio. Regularmente son muchas las definiciones de liderazgo, pero la mayoría está basada en los modelos y en los estándares del mundo. La palabra liderazgo es la que más se usan en las empresas, en muchas otras iglesias se usa la palabra liderazgo, pero el enfoque y el modelo de la palabra liderazgo aparece a través del concepto de un modelo mundano, de un modelo piramidal, es decir que el líder aparece arriba como en la cumbre de la pirámide, y los que están abajo son los súbditos o los servidores. El concepto también de liderazgo es el concepto del mundo, es el concepto de jefe, el que solamente da órdenes, el que manda o el que está en una silla. Ese es el otro concepto o el otro modelo de liderazgo. El otro o el tercer modelo de liderazgo es el concepto que en muchas iglesias se maneja, es el concepto del líder arriero, del líder que va detrás de las ovejas o que va detrás de las personas y las va empujando, las está llamando, las está animando. Ese es el concepto tradicional de liderazgo. Pero resulta que la palabra liderazgo en las escrituras casi no aparece en la versión que nosotros manejamos, que es la versión Reina Valera. Puede que aparezca en otras versiones, pero en la Reina Valera casi el término liderazgo no aparece. Aparece la palabra ministro o la palabra ministerio. ¿Estamos? La palabra ministro o la palabra ministerio. ¿Qué significa? ¿Cuál es la definición de la palabra ministro o ministerio? Ahí está en el material en la página 1. Lo que no está es las traducciones para que las vaya apuntando. La primera palabra para ministro es en el hebreo sharat, que significa servidor. Sharat, ese es el hebreo. La otra palabra está en el griego y aparece como la palabra diáconos. Es una palabra que hemos escuchado y estamos muy relacionados con ella, la palabra diáconos. Las dos palabras significan un sirviente o un servidor. ¿Estamos? Por ejemplo, el mejor modelo o el mejor, podemos decirle así, modelo de liderazgo, pues fue nuestro Señor Jesucristo. Y en las escrituras aparece la palabra ministro. Por ejemplo, en Lucas capítulo 3, verso 23 dice que Jesús al empezar su ministerio, o sea, que define el término ministerio, ministro. 1 Corintios 3, 5 igual, está definiendo la palabra ministerio. Y Hebreos capítulo 8, verso 2, que también tiene que ver con el servicio que se ejecutaba en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. A los sacerdotes se les llamaban a ministrar, y ese oficio que ellos hacían, en este caso la vestimenta, en este caso el incienso aromático que el sumo sacerdote hacía cuando entraba al lugar santísimo, los sacrificios que hacía el sacerdote diariamente en el lugar santo o en el atrio, se le llamaba los oficios del ministerio. Estaban ministrando, por eso nosotros somos... la palabrita está muy relacionada con nosotros. Hablamos de los ministros y hablamos del ministerio. Casi siempre que hablamos de ministros enfocamos la palabra solo con el concepto de alabanza, ¿cierto? Son los ministros de alabanza, porque hoy en día hay ministerio para todo. Ministerio de alabanza, ministerio de consolidación, ministerio de intercesión, ministerio de guerra espiritual, ministerio de todo, ¿cierto? Entonces la escritura define el concepto de ministro como uno que sirve. No es uno que está allá arriba y que es jefe, que manda todo, sino uno que sirve. Fue el concepto que vino a traer nuestro Señor Jesucristo. Él dijo:
Yo no he venido ¿a qué? Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Es el concepto. Por ahí decían que el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¿Estamos? Entonces ya tenemos clara la definición de ministerio. ¿Qué es el ministerio según el concepto cristiano? ¿Qué es el ministerio? Primero, el ministerio, según la definición de las Escrituras, es un llamado honroso. Acá está. Es un llamado honroso. Dice Hebreos capítulo 5, verso 4. Porque nadie toma para sí esta honra, sino aquel que ha sido llamado por Dios. O sea que es un ministerio honroso. El ministerio no es cualquier cosa. Es un llamado honroso. ¿Estamos? Es una honra ser ministro o ser ministra, porque Dios no tiene un espíritu femenino y otro masculino. ¿Estamos? Somos ministros. No hablamos de liderazgo, hablamos de ministros. ¿Estamos? Porque el concepto está en 2 Corintios 3:5. Somos ministros ¿qué? Competentes. Y eso es lo que vamos a estar definiendo. Entonces el ministerio es un llamado honroso. Pablo honró su ministerio. En Romanos 11:13 dice: soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pablo dijo, no es cualquier cosa, es un ministerio a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos, particularmente lo que nosotros conocemos como la iglesia gentil. Dice Pablo, soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. El ministerio es un llamado honroso. Segundo, el ministerio es una vocación digna. Dice Efesios capítulo 4, verso 1. Ese sí lo quiero tomar. Mire lo que dice. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Vocación es klesis en el griego, que significa llamado o llamamiento. Vocación es klesis, que significa llamado. Por ahí hay unas partes en 1 Corintios capítulo 7 donde Pablo dice cada uno en el estado en que fue llamado. Y ahí habla de varios estados como para aclarar la vocación. El llamado es un llamado honroso. El ministerio es un llamado honroso. Es una vocación digna que hay que dignificar. Por eso dice, yo preso en el Señor, le ruego que anden como es que digno del evangelio. El evangelio porta una dignidad. La dignidad no está en el vestido, la dignidad no está en el cabello, no está en el saco ni en la corbata. La dignidad está en la designación que Dios dio, en el llamado que Dios hizo, que es klesis, que es un estado. Tercero, el llamado es una designación de fidelidad, es una designación fiel. Por eso dice Pablo, vamos a corroborar ese texto, creo que es, miremos bien el texto, 1 Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Sí nota? ¿Quién fue el que le dio la designación de fiel? ¿Fue Pablo o fue Dios? Pablo dice, le doy gracias al Señor que me tuvo por fiel. ¿Quién era fiel? Pablo no era fiel. Porque el concepto dice, Dios me tuvo por fiel. Fue una designación que Dios le dio. Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Cómo sabemos que fue la fidelidad de Dios, no la fidelidad de Pablo? Pues cuando entendemos que uno no es ministro por lo que uno haga, por lo que uno hable, por lo que uno confiese, sino por una designación de fidelidad divina. Mire lo que sigue diciendo en ese texto. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Sí nota cómo era Pablo? Y dice, mire lo que dice el verso 13. Blasfemo, perseguidor,
injuriador, ahí le puede poner otras cosas, matón, participó en la muerte de Esteban, claro, ya no como Pablo, sino como Saulo, porque ya hemos escuchado hablar de la identidad. Ya como Saulo era un asesino, era una amenaza, era un perseguidor, cierto, era un lenguilargo, pero ya cuando aparece la designación, le dice, le doy gracias a Dios, Él fue el que me tuvo por fiel. Y podemos hacer un paréntesis. Es una honra, es una designación, lógicamente, y eso da una, como Pablo decía, es una dignidad, hay que dignificarlo, anden como es digno del Evangelio, o sea que el Evangelio hay que dignificarlo, es la responsabilidad nuestra, uno no puede andar de cualquier manera, sabemos que lo que nos da el caminar es la fe. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista, ya que si el ministerio no se vive por fe, entonces va a ser un ministerio de apariencia. Y Pablo dice, Dios me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes perseguidor, injuriador, pero lo hice porque yo era un incrédulo, ¿cierto? Pero Dios lo coge, no mira las circunstancias que rodeaban al apóstol Pablo, porque Dios dice que llama las cosas que no son como si fuesen, sino que Dios lo escoge con un propósito y lógico, lo transforma, pero no lo transforma por lo que Pablo estaba haciendo, porque Pablo, ¿qué estaba haciendo? O Saulo, más bien, Saulo estaba persiguiendo a la iglesia y Dios le atravesó en el camino en Hechos capítulo 9 y le dijo, te aparto para el ministerio. Pablo ni tenía idea que se iba a encontrar al Señor en el camino a Damasco, pero en el camino a Damasco se le atravesó el Señor. Él iba en esa ruta y el Señor se le atravesó en el camino y lo tumbó de donde iba y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, te estás haciendo daño a ti mismo, y lo toma y lo pone en el ministerio, lógicamente a través de un proceso, porque él eso fue un proceso de entender esa designación fiel, ¿cierto? La escritura dice que hubo hombres fieles, Tiquito fue uno, Efesios 6:21 habla de un ministerio fiel, Tiquito dice es un ministro fiel, Epafras también fue un ministro fiel, es una designación de fidelidad, pero la fidelidad no es mi fidelidad, es la fidelidad de ¿quién? De Él. Ahora la pregunta es, cierto que cometemos errores, nos equivocamos todos los días, pero no es porque yo me equivoque que yo soy ministro, porque el concepto que tiene la mayoría de la gente ahora, eso no nos da razón para dar mal testimonio, porque ya vimos que el ministro es una vocación digna, que hay que dignificar, que hay que caminar como. Bien, ruego que anden dignamente, le den dignidad a la vocación, a la eclesis, al llamamiento que ustedes tienen, a su ministerio. Dele dignidad a ese ministerio, anden como es digno de un ministro. ¿Cómo camina un ministro? No es porque tenga que caminar en puntillas, porque igual cada uno tenemos una manera de caminar. Se está refiriendo a que, ¿cómo anda un ministro? ¿Cómo dignifica a un ministro que camina en este tiempo? A través de la fe. Lo que dignifica su llamado es que la fe con que camine, porque por fe andamos, no por vista, ¿cierto? Es más, yo he compartido que la dignidad del evangelio no la da la boca, porque algunos consideramos que el ministerio es una predicación, o es un predicador, o es un maestro. No necesariamente un ministro es eso. Habla de 5 ministerios en Efesios capítulo 4, verso 11, ¿cierto? Dios constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice, para la edificación del cuerpo, para edificar a los santos, para perfeccionar. La palabra perfeccionar es restaurar huesos rotos. Restaurar a los santos para que hagan el ministerio. Esa es la función nuestra como ministros, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero hablamos de que la dignidad del ministerio, de esta vocación de ministro, que es una honra, nadie toma para sí esta honra sino aquel que es llamado por Dios. ¿Usted no se siente honrado que Dios lo haya llamado? Amén. Pero solo creemos que es a pastores, apóstoles, como aparece en Efesios capítulo 4. Vamos a mostrar a través de este diplomado que no es solamente para ellos, que todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado. Y aquí es donde lo vamos a descubrir a través de este diplomado. No necesariamente puede ser un llamado a predicar, puede ser un llamado
a otra, porque igualmente el concepto que estamos entendiendo es que ¿qué? Un servicio y uno sirve de muchas maneras o no.